Bueno, mi nombre es Gabriel, mi apodo es John Allen, pero bueno, los pibes todos me conocen como Peque, el Peque. Tengo 22 años y más que nada en lo que es el mambo del hip hop, me explayo en lo que es rap, música rap. Es una simple boludez igual, pero por ahí me preguntan bastante o mejor. Fue en el 2017, me lo puse en realidad por el Fresco Cypher, había que subir el Cypher y yo no tenía nombre. Y en ese momento yo estaba encascado con el blues y escuchando mucho a Jimi Hendrix. Y fue por su nombre, Jimi Hendrix, el nombre de pila que es Johnny Allen Hendrix. Johnny Allen, traté de unir esos dos primeros nombres, Johnny Allen, John Allen. Y quedó. Hace ya unos par de años, como siempre la movida es de un amigo que viene con el tema, ¿viste? En este caso fue en el barrio. Eh, Ahí nos pegaba con el mambo del rap español y el rap chileno, que era lo que más o menos llegaba acá, mucho no había. Y también nos pegó por el lado de las batallas. Me acuerdo que en el barrio, el Borte, llegó con el rap y nos juntábamos, nos juntábamos ahí a la vuelta de casa con el negro pelado, con el slam, con el chan. Tenía un colectivo ahí y lo que cargábamos una botella con agua, hacíamos una rondita y nos poníamos a batallar. Y así empezamos. No, lo primero fue el freestyle. Me pegó por el lado del freestyle. Y ahí sí empezamos a encarar por las batallas. Como la mayoría que se meten por el lado de las batallas. Así empecé, rapeando. Y más que nada son secuencias del barrio. Cosas del barrio, nada de otro mundo, nada ni metafórico ni especial. Mambos del barrio, del día a día, de la cotidianidad, del kiosquero, secuencias que pasan dentro de una base de un boom bap. A la hora de escribir son destellos más que nada, que te vienen. Creo que nunca hice una letra entera de corrido. Voy guardando ideas y esas ideas después las transformo en rimas, más o menos porque le voy buscando la vuelta para que sean riman y de a poco. A la hora de grabar, sí, ahí ya tengo todo cocinado, voy sin vuelta. Yo mucha vergüenza ajena no tengo. Voy y lo hago. Y más que nada cuando es esto lo que me gusta. Por ahí uno ve que en lo visual, no sé, graban Cypher y como que no se sueltan, no lo encontrás, no se desenvuelven. Pero sí, siendo esto, que es lo que más me gusta, que es lo que más me gusta hacer, voy y lo hago nomás. Lo disfruto. Está creciendo constantemente y cambiando con la gente que se está movilizando. En las batallas o en lo que es el rap, en las under, caí, cambió una banda a lo que éramos antes, se baña años atrás. Me doy cuenta que ahora rapean todo, tan tremendo eso que cualquiera puede ir a plazar. Antes, si vos no sabías rapear o no tenías las ideas claras y te metías en una ronda y te confundía, nada, el mocho este y ya te tachaban como el mocho. Costaba más. Ahora está muy bueno que se sumen todo. Más gente. Esto lo hablábamos la otra vez con el Subgeni, que antes en lo que era un 4x4, un 8x8, además de ser el pulso musical, eso vos lo aprendías rimando. Por ahí vos estabas haciendo métricas 4x4 y no te dabas ni cuenta, ni sabías. Ahora tenés información por todos lados y con respecto al actual, escuchando y aprendiendo constantemente. Por ahí en los eventos de ahora se está tomando más en serio lo que es el lado musical, de pararse y escuchar. Capaz antes cuando era más guachín y de pendejo iba a los eventos, iba más a romper las bolas o porque estaba la movida, escabeaba a los pibes, vamos, y ahora del lado de lo musical como que le están prestando más un oído y mejorando, creo yo que mejorando, sí, mejorando. Tenemos un proyecto con el Basser, hicimos un temita ya, que fue el que presentamos en el último evento de la DAFER. Hicimos un tema, lo escribimos, vimos que pegamos buena onda y ahora vamos a hacer un EP de 4 o 5 temas, supongo. Bueno, un EP con el Basser. Tengo otro temita pendiente con el Cosmo, con el Impacto igual, y tema suelto que tengo que largar.
terminarlos y largarlos. Me sale muy fácil. Subirme es como plena comodidad, escuchar el beat. A la gente es como que no la veo. Las veces que rapeamos yo me pongo las gafas, ¿no? Por ahí me pegan las luces de costado, entonces se me hace más fácil largarme, moverme, explayarme. No tengo dificultades. Y sí, eh, eh, no sé si tanto como antes, pero faltan que los artistas locales se apoyen más entre los artistas locales, entre todos. Capaz que saca un tema un compa ahí de onda y no lo compartís ni de casualidad o te pasa desapercibido y esas cosas hay que prestarle más atención, darle más bola, compartir, ayudar, enseñar, darle una herramienta. Capaz que de ese lado sí hay falencias, que espero que con el tiempo mejore. Puede que falte un poquito de ese lado, de compartir los conocimientos que uno tiene y no guardárselos. Eh, un consejo que se suelten nomás, que se suelten. A mí, por ejemplo, lo que me costaba era mucho, yo tenía siempre en la cabeza, iba de evento, 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 miraba el escenario y decía, fa, loco, yo tengo que estar ahí arriba, me urge, algo en el cuerpo me dice que tengo que estar ahí arriba. Y me pudrí y dije, ya esperé demasiado, lo vi tanto desde afuera que bueno, me meto. No es difícil al principio, obvio, pero lo ideal sería soltarse, largarse, no tener vergüenza nada. Si te sale mal, se vuelve a intentar, no hay problema. Sí, a pesar de que ahora no se puede por el encierro, sí extraño las under de antes, demasiado, donde estábamos todos los pibes, era un cago de risa, escabiar después, terminar a las 6. Nada, nomás las under de antes creo que es lo que más extraño. Al principio, del lado del bajón, de la desesperación de decir, no, ¿cuándo voy a poder salir acá? Pero creo que después con el tiempo sí, aprovechar. De hecho, con la pandemia, durante el transcurso de la pandemia, creo que fue el tramo en donde más compuse canciones, donde más escribí, donde más busqué beats. Al principio bajón y después dije, ya está, nos tendremos que acostumbrar y ahí sí me largué. El lado artístico pude componer bastantes canciones. Y yo no consumo, personalmente no consumo, pero tampoco no tengo nada en contra. Que en sí la palabra viene de otra cosa, lo que es el trap, el trapicheo allá, pero para los yankees, por ejemplo, el trap está dentro del hip hop y es el mismo rap, ¿no? Acá se separa mucho de eso. Pero está bueno, tengo amigos que la rompen en esas instrumentales y no consumo, pero tampoco tengo nada en contra. Me llamo Franco Espinosa, tengo 27 años y mi acá es Reales. Conocí a los Reales como, ¿cómo te puedo explicar? Pintaba con un viejo amigo así de colegio, el Note, y bueno, y con ese tiempo pintábamos diario así y creábamos una crew como para la gente que nos tapaba o nos bardeaba los grafitis o tapaba nuestros tags, quedó como Reales así. Fue como una pequeña crew y el chavo, bueno, después se fue a estudiar, quedé yo solo acá y lo usé como mi acá. Soy acá, soy mi crew, qué sé yo. 14 15 años. Era arriba china. Y conocer graffiti fue un boom, amigo, un boom. Lo dejo ahí, un boom fue. Y primero no entendía nada de lo que era el graffiti, ¿eh? Era, escuchaba rap y empecé a buscar más temas de rap y un día saltó una imagen así de un tag así copado, amigo, re yankee y dije, no, esto es para mí, corta. ¿A una anécdota que te pueda contar o
que me marcó mucho. Fuimos una vez, organizó un evento así, con los vagos que pintábamos, rapeaban y bailaban. Y fuimos a 28 amigos, giramos toda la noche hasta el otro día que había que pintar. Y no fue pintar nada, amigo. Pinté, rellené algo así nomás, crudo así, le puse con tintura y me fui a dormir, amigo. Nunca más volví. Pero ese día fue algo que no se puede olvidar, amigo. Igual viajamos una vez a Caleta, Olivia, estábamos, ¿cómo te puedo explicar, el gimnasio, arriba estaban los dormitorios y abajo jugaban bingo, viejo. Y nosotros de arriba todos borrachos, ¿viste? Bingo, bingo, bingo. Y todos gritando de quién había ganado, viejo, ¿no? Llamaron a la policía, todo, Sí, sí, tengo un par de locos que me estallan la cabeza, pero ¿cómo te puedo? El Mu, el Doe, tienen unos bochos, el Baker, el loco se re explota, mira. Todos los estilos se re explotan. Y el primer evento que fui, creo que fue cuando pintamos Bicentenario 200 años con un buen hermano, Le Pío. El loco, fuimos, la rompimos, escabiamos y ganamos el evento, Re piola, amigo. Así, y fue algo re pro, Y otra cosa que me gustaría aprender es, como se llama, el fileteado porteño. Es algo muy cheto, amigo. Es algo que vos veías los colectivos antiguos y era algo tremendo, amigo. Las líneas, los colores, el degradé es algo que está muy elevado, Autosuperación, amigo. Querer pintar más y más y cada vez mejor. De destacar así entre colores y trazos, para mí era lo primordial. Y entre arte y vandalismo, no sé, amigo. La pasión de correr, que te corran, no te la quita nadie, bro. Que te corran dos o tres patrulleros y vos, la adrenalina hasta el pecho, algo que está re bueno. Está re bueno. Y pintar algo, una produ, son dos cosas muy distintas, pero elijo las dos. Y, y está muy variado porque vos no podés marcar a alguien como no sé, como referente, por así decir. Hay gente que se destaca en tag, bomba, y hay otros que se destacan en pieza, otros que se destacan en personaje. O sea, es muy variado. O sea, no puedo tener un solo referente así de todo, digamos. Hay gente que se luce por todos lados. Y no sé, amigo. El Note, ese loco tenía un estilo de bomba re pulido. Chabón era re ingenioso con los trazos, con todo. Después un loco que tenía huevos para todo era el Chavo, El loco se subía por todos lados, corría lo que quería y si tenía que hacer algo lo hacía, ¿verdad? Corta. Después ahí en 3D, amigo, le pido, el loco tenía un bocho para esa gilada, pero el trovaba igual re iba. Yo cuando empecé eran 4 viejos locos, ¿verdad? Y ahora no pinta nadie esos viejos. Pero vos veías un par de piezas que vos decías, guau, te vuelan el bocho. Y vos mirás los pibes ahora que recién empiezan y los hacen bosta, boludo. Pero que siga creciendo. Para mí me gustaría tener más color, más bomba, más piezas, más gente copada. Y en un principio era rebuscársela, amigo. Tenía 1 litro de látex y vos sabés que con eso tenía que pintar una pieza. Agua, entonadores, lo que sea. Rebuscaba entre los patios, todo. No importaba. La cosa era pintar. Y me marcó prácticamente, amigo. Fue algo que empecé, nunca lo solté y hasta el día de hoy sigo pintando. Poco, pero sigo pintando. Y nada, lo vamos a poner como excusa. Pelarse. No pintaba y bueno, igual cayó al pelo ahí. No pinto por el COVID. Hay que cuidarse, gente. Y que no siga mis pasos, amigo. Nada, no. Y la banda es que quieran progresar, que tengan ese objetivo, que no se conformen con lo que pueden pintar. O sea, que busquen autosuperarse y que siempre traten de dar más. Eso es lo que uno busca. Eso es lo que yo busco, por lo menos. Y eso es lo que trato de que busquen los demás.
domino el ritmo sin conflicto siendo neto. Me traiciona la razón como a Camilo Seto. Melómano que en el hip hop piensa dejar su reto. Lo vio pasar, digo qué tal, siguen buscando un puesto. Pateamos el mismo hood pero ellos piensan que es la Huesca. Ok, contame antes si tu padre tan contento. Después chocamos el vaso y brindamos por lo nuestro. Llamando a la buena, esquivando la ley. Pongo más huevos que Galíndez contra Richie K. Si definir es limitar, bueno, defínanme como el hijo de puta que lo manda a hacerlo otra vez. Discúlpame que el otro Gabriel se fue. Se volvió el mismo antagonista del cuento que inventé. ¿Y pa' qué escribirlo neta, puta, si al final ya lo sé? Soy yo pensando que es mejor pensar que ya te olvidé. No busco el porqué, la sigla y Victor D. Kane. Comando muerto en el placar, siguen bien firme en mi pie. Rapero inquieto por forrarse, che, pero ¿para qué? Si con que te salude el barrio basta para estar fresh. Vacilón, voy girando con lo mío por si no me viola. Vecina que rebaja si curtimos hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Hey, y ahora que ando fresh, vacilón, voy girando con lo mío por si no me viola. Vecina que rebaja si curtimos hip hop sin saber que fue esa escuela que en su casa faltó. Hey. Del Pepe House, del 2 de abril, Chihuahua, Session Allen, bien.